Muy bien, hoy le corresponde traer el pan espiritual al pastor Joel Peña. El pastor Peña está en el distrito de Bridgeport, en el estado de Connecticut. Tiene la iglesia de Bridgeport, la iglesia de Stratford, a Renacer New Haven y el maravilloso grupo de Ansonia, Monte de Sion, Ansonia. Así que, Pastor Joel Peña, gracias por estar aquí, aceptar la invitación y nuestra oración en esta mañana que Dios le pueda dirigir al compartir con nosotros el pan espiritual. Pastor, adelante. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios le bendiga a usted grandemente y a todas las personas que nos reunimos en la Iglesia del Aire. Hermanos, buenos días. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esta mañana quisiera hablarles acerca de la aptitud de consagración, porque esta es una enseñanza que va de la mano con la problemática de la tibieza espiritual. Y para esto, el antídoto que nos provee la palabra de Dios es sencillamente el bautismo del Espíritu Santo. Antes de que conversemos y abrir la palabra del Señor, yo sé que el pastor ya oró, me gustaría que elevamos una plegaria una vez más a Dios. Padre querido que estás en el cielo, santificado y alabado seas por siempre. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu cuidado especial, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te suplico, Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, que la grabes en nuestras mentes y corazones y puedas ayudarnos a sacar el mayor provecho de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en algo que corresponde a nosotros. Y esta es la decisión de consagrarnos. El verdadero cristianismo debe apuntarle a un nivel espiritual de entrega y de consagración. Y para esto, quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Yo lo tengo acá enfrente a mí y voy a leer desde la versión Reina Valera del año 1960. Y nos dice: Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las características de la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice buena, agradable y perfecta. ¿A cuántos les gustan esas palabras? A todos, yo creo que a todos nos gustan esas palabras. Son llamativas, ¿verdad? Esto significa que lo que Dios nos propone es algo que cautiva y que gusta a nuestros corazones. Hoy vamos a utilizar la tipología de la ofrenda del Antiguo Testamento y de ahí vamos a extraer unos principios muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a tener claridad de lo que realmente significa vivir consagrados a Dios en el rito de la ley en cuanto al sacrificio. Bueno, en este rito, el sacerdote desarrollaba tres acciones. Una vez que llegaba el oferente, la persona que traía la ofrenda, trayendo un animalito que ya había escogido, según las características, ¿verdad?, que recomendaba la ley, traían el animalito al sacerdote y lo primero que el sacerdote hacía era, pues, degollar el animalito junto con el penitente. Lo segundo ah, que el sacerdote hacía era dividir el animal cortándolo en pedazos. Y lo tercero que hacía era ubicarlo en el altar para que se estableciese, ¿verdad?, como una ofrenda para Dios. Este ofrecimiento era algo que tenía un valor maravilloso para el corazón de Dios, pero también constituía un valor sumamente importante para el corazón del pueblo que se acercaba a Dios. La ofrenda era algo muy importante y sobre todo en la cultura judía. Y nos damos cuenta de que era el centro de su fe. A tal punto que proféticamente nos damos cuenta que el pueblo judío actual, el de ahora, está añorando que se cumpla esa profecía donde el templo de Salomón pueda ser reconstruido otra vez.
Pero ¿para qué? Sencillamente para que se establezca el continuo sacrificio. O sea, ellos todavía están esperando eso. Israel todavía sueña con ese proyecto de volver a restablecer todo el ritual judío. Porque para ellos la fe es algo holístico, algo diferente a lo que nosotros pretendemos aquí en Occidente. Lamentablemente, hemos dividido las áreas de nuestras vidas y a Dios lo relacionamos solamente con el tema de iglesia, con el tema espiritual. A Dios solamente lo relacionamos con el tema de ir al culto el sábado. Pero las demás áreas tenemos la tendencia de dejar a Dios a un lado. Para el judío no. Para el judío Dios es el centro de su vida y de su fe. Deberíamos imitar estas cosas nosotros los cristianos también. El centro de su fe es el centro de su vida, ¿verdad? Y una fe que debe ser expresada hacia Dios a través del sacrificio, a través de la ofrenda. Dios mismo deja claro que hay una ofrenda de sacrificio, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Hay un sacrificio aún más importante que el de presentar animales. Hay un sacrificio que Dios espera recibir más a menudo de su pueblo y que lo hará a él sentirse realmente adorado. Primera de Samuel capítulo 15, el versículo 22, tiene algo importantísimo con relación a esto. Y dice, Samuel le dijo, se compadece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Él está hablando allí, haciendo una pregunta al rey Saúl. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de carneros. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios desea ver más, más constantemente, más a menudo en que nosotros le ofrezcamos a Él? La obediencia, ¿verdad? La sumisión, el humillarnos delante de Dios. El salmista David tuvo que vivir una experiencia bastante fuerte, una experiencia que lo marcó terriblemente. Y cuando él le falló a Dios, porque le dio lugar a su desenfreno, a su lascivia, y entonces pecó con Betsabé. Y cuando fue confrontado en su pecado, entonces él dimensiona el daño tan terrible que cometió. No solamente contra Betsabé y su esposo Urías, no solamente contra sí mismo y contra el pueblo, sino contra Dios mismo y su comunión con él. Por eso, él en el Salmo capítulo 51, los versículos 16 al 17, cuando ya está evocando una sinceridad de arrepentimiento, él dice, porque no quieres el sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Él dimensionó en ese momento lo que Dios más valora de parte de sus hijos, y es el corazón arrepentido. Un corazón que opera en obediencia, un corazón que se humilla delante de Él. Ese es el verdadero sacrificio que el Señor está esperando que nosotros le ofrezcamos. Ser un sacrificio vivo y santo para Dios. Realmente es lo que va a definir una actitud de consagración, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar en ese terreno donde podamos demostrarle a Dios diariamente que estamos viviendo una vida de consagración? Por favor, no relaciones la palabra consagración con fanático, porque es lo que muchas veces muchas personas hacen. Ese es un fanático. Relacionemos la palabra consagración con consagrado, con un significado superior. Quiero hablarte de unas aptitudes importantes para que caminemos en verdadera consagración con Dios y con sus propósitos. Estuve buscando en el diccionario la palabra aptitud con P. Y es interesante porque el significado es capacidad adquirida para realizar adecuadamente cierta actividad o función o servicio. Y lo interesante es que significa capacidad adquirida. O sea, esto significa que tú y yo tenemos la responsabilidad de provocar resultados que van a estar paralelizados con las acciones que Dios quiere ver en nosotros. Que el sacerdote en el Antiguo Testamento desarrolla para presentar una ofrenda delante de Dios. La aptitud define la verdadera consagración. Es una aptitud de sacrificio. Y la palabra sacrificio es un elemento que caracteriza una ofrenda y está relacionada
con hacer morir. Todo lo que tenga que ver con un sacrificio está relacionado con la muerte. Hacer morir, ya sea que ofrezcas a alguien, ofrezcas a una persona, un animal, un objeto, el principio es hacer morir. Entonces, si ofreció un animal, debía matarlo. Cuando se consagra, por ejemplo, un primogénito, en el Antiguo Testamento los primogénitos todos eran consagrados a Dios, por lo tanto, tenían que morir para Dios, pero la misma ley proveyó el rescate. Así que ese rescate era a través del ofrecimiento de un animal. También estaba la consagración de objetos, como cuando usted ama y desea entregárselo a Dios, a un objeto, ¿verdad? O sea, tiene que morir a ese objeto. Esa aptitud que se llama sacrificio está relacionada con hacer morir. Es una invitación para hacer que el Señor, si es que estamos dispuestos a consagrarnos a Él, nuestros caprichos, nuestros deseos, tienen que morir para darle un lugar a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces no creemos que nuestra consagración a Dios eh, sea una realidad, porque no estamos dispuestos a hacer morir en nosotros cosas que mientras vivan nos van a impedir consagrarnos a Él. Por eso es que el tema de servirle a Dios, honrarlo a Él, implica morir a muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo decidí servir a Dios en el sagrado ministerio, tuve que tomar la decisión de morir a ser músico a tiempo completo. Pero fue el concepto que Dios utilizó en el momento para que yo pudiera estar claro y definirlo. Y si realmente estaba dispuesto a consagrar el resto de mi vida a esta hermosa labor. Pasaron algunos meses y luego comprendí o sea, yo puedo combinarlo, ¿verdad? El ministerio músico pastoral. Y hoy día me doy cuenta lo efectivo que puede ser ese ministerio. Ahora, quiero decirte que cuando Dios te llama a algo, eh, tú tienes que estar dispuesto a morir a algo también. No pretendas ofrecerte a Dios sin, sin darle a Él lo que Él te va a pedir. Hay algo que debe morir. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Este elemento que debe generar en nosotros es una actitud de consagración. Nos debe llevar a entender que Dios nos llama a autonegarnos. El sacrificio caracteriza ese tipo de cosas, mis hermanos. El consagrado, o sea, tú y yo, debe aprender a decir no a los placeres que tarde o temprano van a traer dolor, van a traer sufrimiento. En este tiempo nosotros, la iglesia, tenemos que creer en esta decisión de no dejar llevarnos, de no dejarnos llevar por los placeres mundanos, por los placeres que ofrece Satanás. Porque cuando nos doblegamos ante esos placeres, estamos rindiéndonos ante esa dimensión de consagrarnos a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha podido hacer eh, en nosotros y cuántas no ha podido hacer en nosotros, ni a través de nosotros, porque no estamos viviendo un periodo de consagración? Ahora, ¿por qué Dios exige un nivel de consagración? Porque Dios no puede utilizar a un vaso que permanece sucio. Pero si ese vaso, es decir, tú y yo, esa vasija, no se deja limpiar, Dios no puede usarnos. Y por eso entonces permanecerá como un vaso para uso vil. Dios quiere que seamos vasos para la gloria y honra de su nombre. Pero también el consagrado le dice no a pensamientos que pretendan anidarse sobre nuestra cabeza para poder terminar esclavizado de la voluntad de las personas. Un consagrado, es decir, un cristiano, va a ser ah, muy cuidadoso de analizar qué clase de pensamiento están últimamente en el terreno de su mente. Y si usted de repente nota que hay un pensamiento de concupiscencia en su mente, rondando su mente hacia una persona que no debería ser, si últimamente usted está sintiendo que está merodeando un pensamiento que le insta a mentir, a ser hipócrita, a levantar chismes, a calumniar, el pecado no es que le llegue ese pensamiento a su mente, porque todos en algún momento nos llegan pensamientos que hasta nos sacuden. Pero el problema
porque o sea, el problema no es ese, porque los pensamientos negativos son dardos que Satanás nos manda a nosotros para ver cómo está nuestra mente. Si estamos, si estamos, yo diría que adormecidos, este pensamiento es como semilla y puede plantarse en nuestra mente, ¿verdad? En su tiempo puede dar un fruto. ¿Y qué fruto tan terrible da ese tipo de pensamientos? Ahora, ¿yo qué voy a hacer con ese pensamiento? Si mantengo una mentalidad de consagrado, entonces el momento en que aparezca esta clase de pensamiento, que sé que es de género negativo, lo voy a rechazar de mi mente. Dios me da el poder de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero hay muchos creyentes, mis hermanos, que cuando les llega ese tipo de pensamientos, empiezan a abrigarlos, empiezan a permitir que se establezcan en la mente, y eso es muy peligroso. El cristiano debe estar alerta, el cristiano debe estar muy pendiente de lo que está llegando a su mente o sea, y conforma su mente a la mente de Cristo. Pero también el cristiano debe lo, lo- manejar su mente y ser sabio ante los fracasos del pasado. No puede quedarse en el ayer el cristiano, en esas cosas que no logró. El cristiano se centra en el presente para poder vivir con sabiduría y construir un futuro diferente. El consagrado, mis hermanos, el cristiano consagrado, hace lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, donde nos dice, y aquí lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, versículo 12 dice, no que lo haya logrado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él dice, al premio supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No nos dejemos gobernar, mis hermanos, por las frustraciones, ni por las enemistades, ni tampoco por los desafíos. O sea, tampoco los desánimos que llegan a nuestra mente. Porque el que está consagrado está muerto a todo eso. La verdadera forma de adorar a Dios es presentando nuestra vida en una ofrenda viva y santa que recorre el camino de la entera consagración. Lo interesante es que aunque el apóstol dice que debamos presentarnos como sacrificio vivo, ya no es con la vida nuestra, sino con la vida de Cristo Jesús. Ese sacrificio vivo que se refiere a la vida de Cristo Jesús en nosotros. Cuando recorremos el camino de la entera consagración, entonces vamos a vivir una vida santificada, muriendo a nosotros mismos, separándonos del pecado, viviendo la vida de santidad y pureza. Vamos a vivir ubicándonos en lo que Dios mandó hacer en esta tierra. Y así entonces no van a haber cristianos que se sienten desubicados, cristianos que dicen, pero es que no sé qué hacer, no le encuentro sentido al cristianismo, no me siento útil, no le encuentro sentido a esta vida porque estaremos ubicados en el altar del servicio a Dios. Haciendo esto, vamos nosotros a experimentar un glorioso beneficio de una vida conformada a la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara al respecto del que vive en una dimensión de consagración plena a Dios. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, vale la pena vivir una vida que agrada a Dios. Esto facilita, obviamente, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a asumir a partir de hoy las aptitudes de consagración para que Dios pueda ser honrado plenamente a través de tu vida y a través de una ofrenda hacia Él? Si estás dispuesto, ora conmigo. Padre querido que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, el aire que respiramos. Gracias por tu espíritu.
Gracias, Señor, porque nuestros cuerpos, nuestras vidas pueden ser ofrecidas a ti en sacrificio vivo a través del sacrificio de Cristo Jesús y porque Cristo ya vive en nosotros. Te pido, Señor, que cada hijo tuyo, cada hija tuya en esta iglesia del aire pueda recibirte en esta mañana y que tú como nuestro sustituto a través de Cristo Jesús pueda presentar nuestra vida en sagrado sacrificio como a ti te agrada. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.